Bienvenidos a la segunda parte del curso de PCR. En este video veremos cómo llevar a cabo la técnica en el laboratorio. Antes de comenzar se debe conocer la secuencia de los primers que se van a utilizar, esto con el fin de calcular la temperatura melting y por lo tanto conocer cuál es la temperatura de anillamiento a la cual se va a programar el termociclador. También es importante saber si estos primers anillan o no en la secuencia y cuál es el tamaño de amplicón que obtendríamos y que se observaría a la hora de revelar el gel. Para este ejemplo se descargó de la base de datos del GenBank la secuencia correspondiente al factor de elongación 1 alfa de Piaractus brachypomus y usando el software Ugin se buscó si los primers anillan o no en la secuencia. Como podemos ver, tanto el primer forward y reverse pueden anillar en la secuencia y nos darían un tamaño de amplicón de 110 pares de bases. Los materiales, equipos y reactivos necesarios para llevar a cabo la prueba de PCR son los siguientes: las micropipetas, las puntas para micropipeta, los tubos de 200 microlitros y de 1.5 mililitros, una gradilla, una estación fría de trabajo, una mini centrífuga, un vórtex y un termociclador. En cuanto a reactivos será necesario el agua destilada ionizada, buffer a concentración 10X, los DNTPs, el primer forward y reverse, el cloruro de magnesio, la enzima TAC polimerasa y la muestra de ADN. El siguiente paso es llenar el formato, el cual tiene como objetivo que se tenga previo conocimiento de los volúmenes que se va a utilizar de cada reactivo y las condiciones a las cuales se va a correr el PCR. Se establece una fecha y un objetivo que para este ejemplo fue amplificar un fragmento del gen beta-tubulina a partir de muestras de ADN copia extraídas de cerebro de cachama. El formato incluye una tabla con los reactivos que se mencionaron anteriormente: el agua, el buffer concentración 10X, los DNTPs, el primer forward y reverse, el cloruro de magnesio, la enzima y la muestra de ADN. Es importante conocer el tipo de TAC polimerasa que se va a usar y su rendimiento, ya que a partir de esto se determina cuál es el volumen de reactivos que se va a usar. Para este caso se va a usar la OneTAC polimerasa, la cual no requiere de cloruro de magnesio, ya que viene incluida en el buffer. Por un volumen total de 25 microlitros se va a usar 5 microlitros del buffer concentración 10X, 2.5 microlitros de los DNTPs, 1 microlitro del primer forward y reverse. Se adicionará 0.125 microlitros de la enzima TAC polimerasa y 1 microlitro de la muestra de ADN. Para el volumen de agua que se va a agregar, se procede a sumar cada uno de los volúmenes antes mencionados y se restan por 25 microlitros, que es el volumen total al que se va a llevar cada tubo de PCR, lo que nos daría 14.37 que se debe adicionar de agua. En la siguiente columna se coloca el número de muestras a las cuales se le va a realizar la PCR, en este caso son 2, y este valor se multiplica por cada uno de los volúmenes que se mencionó anteriormente, ya que se realiza un master mix con los siguientes reactivos: el agua, el buffer concentración 10X, los DNTPs, el primer forward reverse y la enzima TAC polimerasa. En caso de que se agregara cloruro de magnesio también se multiplicaría. Entonces para el master mix se agregaría 26.74 microlitros de agua, 10 microlitros del buffer, 5 microlitros de los DNTPs, 2 microlitros del primer forward y reverse, 0.25 microlitros de la enzima TAC polimerasa. El fragmento del gen de beta-tubulina que se espera amplificar tiene un tamaño de 553 pares de bases. Las condiciones a las cuales se va a programar el termociclador serán las siguientes: para la predesnaturalización y desnaturalización serán 95 grados Celsius de temperatura, el anillaje será de 55 grados Celsius y la extensión y extensión final de 72 grados Celsius. Para los ciclos se debe tener en cuenta que esta es una reacción exponencial
y que si se coloca, por ejemplo, 30 ciclos, se amplificarían aproximadamente 2 billones de fragmentos. Para este caso se colocarán 35 ciclos. Para el tiempo, para la predesnaturalización se programará 3 minutos, la desnaturalización 30 segundos, el anillaje 30 segundos. Para la extensión se debe tener en cuenta que cada 30 segundos se amplifican 500 pares de bases. Y en este caso nuestro amplicón es de 553, por lo tanto se colocaría 1 minuto de extensión. Y para la extensión final se colocaría 5 minutos. Para la electroforesis se va a preparar un gel al 1% que me da una resolución de banda de 500 a 10.000 pares de bases. Se va a correr a un voltaje de 100 voltios por 40 minutos. Y en el cuadro de observaciones se colocará el orden en el cual se sembraron las muestras en el gel. Para realizar procedimientos en el laboratorio se deben cumplir normas de bioseguridad. Entre estas está usar bata manga larga, usar guantes de nitrilo o de látex de una talla adecuada con el fin de que se adhieran bien a la mano y nos facilite agarrar los objetos. Después de colocarnos los guantes se procede a desinfectar el área de trabajo con etanol al 75%. Y con ayuda de una toalla de papel se procede a secar la zona. Se debe después de su uso desechar la toalla de papel y nos desinfectamos las manos con etanol al 75%. Ahora se sacará del freezer 2 la estación fría de trabajo y se colocará en la superficie que previamente se desinfectó. Esta es la estación fría de trabajo, la cual permite conservar la temperatura de los reactivos en entre 2 grados Celsius a 4 grados Celsius. En estos orificios se pueden colocar tubos de 1.5 mililitros a 2 mililitros. En los orificios del lado izquierdo podemos poner tubos Eppendorf de 2 mililitros. En estos podemos colocar tubos de 200 microlitros. Y en estos tubos de 0.6 a 0.5 mililitros. En esta sección ya se colocan los tubos Falcon que tienen capacidad de 45 mililitros. Para el marcaje de tubos se debe establecer un patrón que me permita reconocer qué muestra va en cada tubo. Para los tubos que van en el termociclador, estos serán de 200 microlitros y se escogerá los tubos de 1.5 mililitros para realizar el master mix. Para la preparación de la mezcla maestra se sugiere seguir el orden de los reactivos como está en el formato. Entonces primero se agregaría el agua, el buffer, los DNTPs, el primer forward y el primer reverse. La TAC polimerasa se saca del freezer en el momento que se va a agregar a la mezcla. Ya pues aquí también podemos encontrar las muestras de ADN y el tubo que se marcó previamente para preparar el master mix. Y estos son los tubos para PCR que serán llevados al termociclador y en los cuales se agregará el master mix con la muestra de ADN. Antes de comenzar, si tienen alguna duda en cuanto al manejo de las micropipetas, sugiero que se dirijan al video enfocado al manejo de las micropipetas. Ahora vamos a agregar 26.74 microlitros de agua al tubo de master mix.
Se adicionarán 10 microlitros del buffer. Se debe agregar 5 microlitros de los DNTPs. En cuanto a los primers, para el primer forward se agregará 2 microlitros. Y 2 microlitros del primer reverse. Después de sacar la enzima Taq polimerasa del freezer, se procede a agregar 0.25 microlitros a la mezcla. Antes de agregar la enzima a la mezcla, se procede a vorticar el tubo y hacerle spin down para mezclar los componentes antes agregados. Ahora sí se procede a agregar la enzima Taq polimerasa a la mezcla. Se debe tener en cuenta que esta debe ser agregada dentro del líquido del master mix y no en las paredes del tubo. Al master mix se le vuelve a hacer spin down para mezclar todos los componentes. Después de tener listo el master mix, se procede a agregar 24 microlitros del master mix a cada uno de los tubos de 200 microlitros que serán llevados al termociclador. Se recomienda no sacar los tubos de 200 microlitros de la estación fría para evitar cambios de temperatura en la mezcla master mix. Después de haber agregado los 24 microlitros a cada tubo, se agrega 1 microlitro de la muestra de ADN para completar el volumen total de 25 microlitros en cada tubo. Para finalizar, se le realiza a los tubos spin down para que se mezcle la muestra de ADN con el master mix y se procede a llevar las muestras al termociclador. En el termociclador se colocan los tubos siguiendo un orden que, en caso de que se borre el marcaje, me permita recordar qué muestra está en cada tubo. El termociclador es un equipo que se encarga de enfriar y calentar la muestra de ADN con la mezcla de PCR a 3 temperaturas diferentes y a un número de ciclos determinado. La primera temperatura es a 95 grados Celsius, la cual es la desnaturalización en la que se da el rompimiento de los puentes de hidrógeno y se separan las hebras de ADN. La segunda temperatura es la de anillamiento, la cual puede variar en un intervalo de 40 grados Celsius a 60 grados Celsius, dependiendo de la temperatura melting de los primers que se estén usando. Aquí en el anillamiento, los primers se unen a su región complementaria. La tercera temperatura es la de la extensión, la cual se programa a 72 grados Celsius, ya que a esta temperatura es en la que la enzima Taq polimerasa alcanza su mayor actividad. La enzima empieza a sintetizar fragmentos de ADN en el sentido 5'-3' a partir del primer. El termociclador se debe encender del interruptor que se encuentra en su parte posterior. Para programarlo se da clic en New Protocol y se verifica la predesnaturalización, que está a 95 grados Celsius por 3 minutos, la desnaturalización, que está programada a 95 grados Celsius por 30 segundos, el anillaje,
que está a una temperatura de 55 grados Celsius por 30 segundos, la extensión de 72 grados Celsius por 1 minuto. Los ciclos sí difieren, ya que, recordando el formato, se programaron 35 ciclos. Para la extensión final se tiene una temperatura de 72 grados Celsius por 5 minutos y se acomoda el volumen, ya que, como habíamos mencionado, cada tubo tiene un volumen total de 25 microlitros. Después de esto ya se le da clic en Run. Después de dar clic debemos confirmar que el volumen total es de 25 microlitros. Y dando clic en View Clock podemos ver cuánto demora la reacción en terminar. Cuando finaliza la reacción, el termociclador en su pantalla muestra Infinite Hold. Se procede a dar clic en Skip Step y en OK. Ahora vamos a abrir la tapa del termociclador levantando la manija. Se sacan los tubos y se colocan en una gradilla, los cuales se pueden almacenar a 4 grados Celsius o llevar directamente a revelar en gel de agarosa por medio de la electroforesis. Después de sacar los tubos, se procede a apagar el termociclador oprimiendo el interruptor de la parte posterior. Finalizando este video, los invito a ver la tercera parte del curso de PCR en el que se explica cómo se hace un gel de agarosa y cómo se revela mediante electroforesis.